musical y dentro de nuestra cultura de la comunicación en México. Y estamos hablando de esta estación que es la XEX, que era La Voz de México. Ese era el lema de esta radiodifusora, ¿no? La Voz de México. Una estación, como ya dije, que estaría cumpliendo 75 años de vida y que ha sido, pues, importante, una labor que se le debe, pues, a nuestro gran comunicador Alonso Sordo Noriega, ¿no? Y precisamente por eso tenemos aquí con nosotros a este gran invitado de lujo, que nos va a poder platicar de algunas cuestiones, por ejemplo, cómo se fundó la estación, nos va a platicar también desde luego de su papá. A mí me gustaría iniciar preguntando precisamente cómo fue que nace este proyecto de la XEX, cómo se dio este proyecto, quién participó en dicho proyecto. Seguramente, bueno, ya sabemos que el impulso primordial, el más importante, lo hizo su papá, pero también, bueno, hablamos de una antena que, si no me equivoco, tenía 25.000 watts de potencia, que es un proyecto importante dentro de la radio, y si hubo algún apoyo por parte de la presidencia. Sabemos que era una estación de radio comercial, esto es importante decirlo, ¿no? Que es una empresa particular, comercial. De hecho, más adelantito vamos a poder escuchar un anuncio publicitario sumamente importante, interesante, y también cuánto tardó en realizarse este proyecto, ¿no? También, si nos puede hablar un poco del ingeniero Walter. Sí, como no, Fernando, con mucho gusto. Bueno, si me permite, ya está abierto, ¿sí? Bueno, sí. Estoy viendo unas fotografías acá muy interesantes. Esa es una fotografía, si quieres la describo para que el amable auditorio las aprecie. Bueno, ahí están los banderines originales de la estación en 1947, y aquí tenemos ni más ni menos que a Josephine Baker, la famosa bailarina y cantante francesa, ¿no? Que era una figura importante mundialmente. Ese es el rancho La Herradura de Alonso Sordo Noriega, y ahí están con el transmisor Luis María Martínez y don Walter C. Buchanan, que es el que instaló toda la cuestión técnica de la estación en el rancho de La Herradura en San Lorenzo Tezonco. Esta es ni más ni menos que Janet MacDonald, que era una figura principalísima del medio artístico norteamericano y mundial. Ahí está con Josephine Baker. Este es anterior a estos acontecimientos de los 40. Aquí están las tres grandes voces legendarias de la W: Alonso Sordo Noriega y dos de sus compañeros, Pedro de Lille y Ricardo López Méndez. El de Señor Amor, ¿no? Un gran compositor, Walter López Méndez. Y aquí están las antenas. Ahí se está mostrándosela a Josephine Baker y a su esposo, un francés. ¿Sí? Bueno, pues me comentaba Fernando relativo a la estación. Bueno, en primer lugar debemos estar de acuerdo en que vivimos un país sin historia, ¿no? Aquí la historia la maneja quien está vivo, se muere, se acabó la historia. ¿Qué pasó con don fulano que vivía aquí, que sabía tantas cosas? Sabes que ya se murió. Y se llevan a la tumba todo. Parte de esta tradición ingrata, mala, que es el no hacer historia, no escribirla y no difundirla, es la historia, los acontecimientos que llevan a la creación de la XX. Porque si lo tratamos así en frío, ¿verdad? Bueno, ¿qué significado puede tener la inauguración de una estación de radio, ¿verdad? Hace rato me preguntaba Fernando
Y pues sí, yo reflexionaba diciendo, pues sí, qué importancia puede tener una estación de radio. Es muy menor, ¿no? Una voz, una melodía en los inconmensurables aires, atmósferas de un país y se acabó. Bueno, pero tenemos a la XX obviamente se come aparte, porque viene acompañada de toda una serie de acontecimientos rarísimos y no repetidos, que a mis hermanos y a un servidor nos tocó saber desde que éramos muy chicos, desde que éramos niños. Ahora a nosotros nos tocó la parte difícil por ser integrantes de la familia donde nace la XX, donde nace el proyecto. Es un proyecto muy interesante, muy importante en lo general, en lo nacional y en lo internacional, pero un proyecto muy dramático, muy triste en lo personal, en lo familiar. Nos costó muchísimo trabajo no solamente llevarnos con nosotros el proyecto, sino sobrevivir al proyecto. Todas las dificultades que enfrentamos, seguidores de la sobreviviente de todo esto, de la XX, que es mi mamacita Isaura, que sufrió tanto con todos estos acontecimientos y que finalmente una nefasta mañana del 20 de mayo de 1949 se acaba en la tumba, porque se muere el autor del proyecto familiar y del proyecto nacional e internacional. Entonces, sabedores de todas esas cosas difíciles, angustiosas, tristes, sobrepasa el proyecto público, que es la creación de XX. Ese proyecto es asombroso porque está revestido de una serie de acontecimientos que, pues si decimos, bueno, pues esto lo escribió un hacedor de libretos para televisión o para radio, pues nos lo creíamos, pero no, es la realidad. Es la realidad la que día a día dicta lo que había que hacer y cómo se hizo y qué se hizo. Entre otras cosas, les voy a platicar rápidamente sobre la creación de XX, La Voz de México, efectivamente. Ese nombre de La Voz de México lo puso Isaura Murguía, nuestra mamá, una escritora y poetisa. A ella se le ocurrió el nombre de La Voz de México. La W era La Voz de la América Latina desde México. Entonces Isaura Murguía crea para la estación el nombre de La Voz de México. Por cierto, La Voz de México se llamaba la XRQ o CCCX. La concesión que le dio el gobierno federal a mi papá tenía unas siglas muy distintas, pero fue Isaura Murguía la que le dijo a mi papá, la que le pasó el consejo: consíguete unas siglas que sean más importantes, que sean más pegajosas. Vas a competir con la XCW, entonces ¿cómo vas a competir con la XCW? La XRY. Y entonces Alonso Sordo Noriega, que era un hombre muy emprendedor y acostumbrado a realizar grandes tareas, empezó a actuar y consiguió de un radiodifusor de Monterrey que es importantísimo, creo que se llama don Pancho González, ya murió hace muchísimos años, pero que era su familia, los sucesores de aquel Pancho de los años 40, son los del periódico que no quiere el peje, ¿cómo se llama? Reforma, claro, la familia esta importantísima de Monterrey, que son los propietarios del Reforma,
es la familia de donde surge este viejo caudillo civil que tenía las siglas de XCX, y Alonso Sordo Noriega, no sé si lo compró las siglas o llegó a algún acuerdo de no sé qué, cómo. El caso es que don Pancho le cede las siglas de XCX y así nace la estación, como XCX, y el lema, La Voz de México.